Bueno, en las clases anteriores ya hemos hablado de lo que son los ácidos, las teorías de los ácidos y las bases, y en la clase pasada estuvimos estableciendo algunas de las teorías, como por ejemplo la de Arrhenius, la de Bronsted, la de Lewis. Entonces, ellos establecían que algunos compuestos tienen la capacidad de ionizarse o de aceptar o ceder, ya sean protones, electrones, según la teoría a la cual nosotros nos estamos refiriendo. Pero en esas teorías también nos establecen que existen fortaleza tanto en ácidos como en bases. Por lo tanto, nosotros podemos trabajar con los ácidos o bases débiles calculando el grado de disociación que tienen estos compuestos. Debido a que ya estábamos estudiando y uno de los conceptos establecidos tanto para ácidos o bases débiles y fuertes, las fuertes o los compuestos que tienen fortaleza mayor son considerados ácidos o bases fuertes y también se ionizan completamente, mientras que los débiles se ionizan parcialmente. Y debido a eso, nosotros, la presente clase, vamos a ver la disociación e ionización de electrolitos. Esto siempre va a aplicar para todos los compuestos débiles, tanto ácidos como bases. Para lo cual aquí he anotado algunas fórmulas. Entre ellas tenemos la constante de acidez. Lo primero que vamos a ver es la disociación e ionización en los ácidos, entonces solo he anotado la de acidez. Entonces tengo constante sub A, K sub A, o constante de acidez va a ser igual a la concentración de iones hidróneo menos el ácido en forma de radical, eso es lo que representa el menos que tenemos ahí, y el ácido con sus hidrógenos, tal como es un ácido. Y por acá también tenemos la fórmula del porcentaje de ionización, en el cual me dice que el soluto ionizado, es decir, el producto que obtenga yo de aquí, lo voy a dividir para el total de soluto presente, para el soluto que me establece el problema. Y todo esto lo voy a multiplicar por 100 para que sea un porcentaje. Algo como nota o como dato es que cuanto más pequeño sea el valor del grado de ionización, más débil será el ácido o la base con la que estemos trabajando. Y también cuanto más diluida esté la concentración de un ácido o de una base, mayor será el grado de ionización. ¿A qué se debe esto? A que el medio acuoso o el agua nos permite que todos los elementos se puedan separar. Mientras más agua yo tengo, voy a tener más separación de aniones y cationes. Por lo tanto, el grado de ionización va a ser más alto. Ahora, comencemos con el primer problema. Calcula el porcentaje de ionización de una disolución de ácido acético CH3COOH al 0.10 mol sobre litro o 10 molar, que es lo mismo. Ya saben que estas son las unidades de la molaridad, sabiendo que la constante de acidez es de 1.8 por 10 a la menos 5. Para esto voy a utilizar las dos fórmulas que tengo aquí. Pero el primer paso que yo voy a realizar antes de comenzar a aplicar las fórmulas va a ser una tabla de datos. Bueno, entonces vamos a establecer la tabla. Aquí vamos a tener principalmente la ecuación química que nos va a venir expuesta en el problema que vamos a realizar. Y vamos a establecer esto. Los valores iniciales y los valores en equilibrio de cada uno de los compuestos que sea correspondiente de sacar en este problema. Entonces, comenzamos. Valor inicial
En el problema, el único valor inicial en base a concentración solamente nos dan del ácido acético. Entonces, yo voy a escribir aquí el 0. Ese va a ser nuestro primer valor. Como no nos dan ningún otro valor en el problema, por lo tanto paso a la siguiente variable, que es los valores en equilibrio. Según la ecuación química que yo tengo aquí, puedo establecer que una mol va a contener una mol de productos. Geométricamente hablando, 1 siempre va a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque yo aquí no tengo un coeficiente que me cambie esto. Por lo tanto, como no conozco el valor, no me lo dieron en el problema de manera inicial, entonces este va a ser X. Y como hay relación de 1 a 1, entonces este también va a ser X. ¿Ya? ¿Qué pasaría si yo aquí, por ejemplo, digamos, tuviera 3? Entonces, si este es X, este va a ser 3X. Pero como no es el caso, los dos valores van a ser iguales. ¿Ya? Ahora, en cambio, en el ácido, yo tengo que el valor inicial es X. Por lo tanto, el valor en equilibrio va a ser el mismo valor inicial. Pero, ¿qué va a pasar con este? A este le voy a quitar determinada cantidad. Entonces me quedaría 0.10 menos X, menos cualquier valor, que es lo que voy a obtener ahora. ¿Por qué también es menos X? Porque al principio yo tengo un ácido que contiene hidrógeno, pero como producto final yo voy a tener el radical que perdió hidrógenos. Por lo tanto, voy a poner 0.10, que es el valor inicial, menos X, menos lo que yo he perdido. Ya que tengo establecida mi tabla, ahora voy a proceder a trabajar con la fórmula. Entonces vamos a escribir la fórmula, por lo tanto, K sub A, o constante de acidez, entonces es igual. Lo primero que tenía aquí es la concentración de iones hidrógeno, que todavía lo sigo teniendo en el compuesto. Entonces, la concentración de H3 o más. Luego, esto lo voy a multiplicar por el radical. ¿Se acuerdan que estaba la A con el signo menos, indicando que ese ácido había perdido electrones? Que en este caso es el acetato. CH3, COO menos. Listo. Y esto se dividía para el ácido común que yo tenía desde el principio. Entonces, para la concentración de ácido acético. Así me quedaría la fórmula, ya trabajando con compuestos, la fórmula que les puse al principio. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar los datos en esta fórmula, los valores numéricos. Reemplazo valores. En el problema me decía que la constante de acidez era igual a 1.8 por 10 a la menos 5. ¿Listo? Entonces reemplazo ese primer valor. Después, listo, entonces voy a reemplazar también el valor de hidrógeno. Voy a reemplazar el ion hidrógeno, que en este caso el valor de este compuesto pues es X. Entonces voy a poner aquí la X, que va a multiplicar al valor del acetato, que también en este caso es X. Listo. Siempre voy a tomar los valores de equilibrio. ¿Ya? Siempre voy a tomar esos valores. Ahora entonces continuamos con el valor del ácido acético, que tenemos 0.10 menos
X. Ya que tengo esto, voy a tratar de irlo desarrollando. Entonces, X por X me va a dar como resultado X al cuadrado. Ahora, en la parte de abajo, yo tengo 0.10 menos X. El valor de 0.10 ya es un valor muy pequeño. Este ya es un valor muy pequeño. Por lo tanto, si a este valor de 0.10 yo le quito cualquier otra cantidad, vamos a tener otro valor aún más pequeño. Y en estadística, lo que se utiliza para establecer un valor, hacemos una aproximación. Entonces, podríamos decir, lo voy a poner por acá, podríamos decir que 0.10 menos X es aproximadamente 0.10. ¿Listo? Y nos quedaríamos solamente con ese valor, que es el que vamos a escribir en esta parte. ¿Ya? Entonces voy así desarrollando. Ahora entonces, ¿qué voy a hacer? Para no equivocarnos, entonces, como yo ya desarrollé esto, únicamente lo que me quedaría enfrente de esto sería X al cuadrado y 0.10. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo ya desarrollé lo anterior que tenía aquí expuesto. Ahora voy a seguir desarrollando. Entonces, aquí tengo yo una interrogante y aquí tengo un número entero. Por lo tanto, voy a dejar la interrogante sola. Entonces, lo que está dividiendo va a pasar a multiplicar al otro lado. ¿Para qué? Para que podamos despejar X al cuadrado. Como resultado, yo voy a obtener 1.8 por 10 a la menos 6 es igual a X al cuadrado. Como aquí tenemos dos números, los cuales tienen un exponente, ¿cómo puedo solucionar esto? Fácil. ¿Qué voy a hacer con estos? Voy a sacarle la raíz cuadrada a este y la raíz cuadrada a este. Como resultado, entonces, yo voy a obtener la raíz cuadrada de 1.8 es igual a 1.3 por 10 a la menos 3. Y la raíz cuadrada de X al cuadrado, pues, es simplemente X. Por lo tanto, la concentración del H3 o más, ya saben, los corchetes significan concentración, va a ser igual a lo que obtuve como resultado, que es 1.3 por 10 a la menos 3. Y concentración, pues ya saben que la expresamos en mol sobre litros. Ya que obtuve la concentración del H3 o más, voy a obtener el porcentaje de ionización. Fórmula del porcentaje. Porcentaje es igual al soluto ionizado, que en este caso fue el H3 o más, que en todos los casos prácticamente va a ser este. Si hablamos de ácidos, obviamente. Entonces, tendría aquí yo el total del H3 o más, que me dio como resultado 1.3, no sé, que me dio como resultado 1.3 por 10 a la menos 3.
dividido para el total de soluto presente, en este caso la concentración que yo tengo del ácido acético. Entonces, la concentración presente del ácido acético va a ser lo que a mí me plantearon en el problema, que es 0.10. Y todo esto yo lo voy a multiplicar por 100. Hago el cálculo y como resultado voy a tener que el porcentaje de ionización va a ser igual a 1.3%, obviamente, ¿ya? El porcentaje de ionización en este problema, que era lo que me pedían al principio, 1.3. Listo, siguiente ejercicio. Tenemos, calcule la concentración de hidrógeno y el pH del ácido acético de 0.3 molar y una constante de acidez de 2.2 por 10 a la menos 5. Tenemos la ecuación química y vamos a realizar el mismo procedimiento, y para el cálculo del pH vamos a realizar el procedimiento que ustedes ya conocen, que consta de extraer el logaritmo de la concentración de hidrógeno que nosotros obtengamos con el procedimiento que acabamos de aprender. Listo. Entonces, lo primero que yo hago es la tabla. Por lo tanto, inicial, equilibrio. Listo. Inicial yo tengo que me dan una concentración de 0.3. Allá no me dan nada, entonces no pongo. Y en equilibrio me fijo en ecuación 1, 1, entonces X y X. Y aquí la concentración de equilibrio sería 0.3 menos lo que yo he perdido, que en este caso también va a ser X. Ya tengo escrita la ecuación, entonces aplico fórmula. Constante de acidez es igual la concentración de hidrógeno, en este caso, X, la concentración de acetato por X, y dividido para la concentración del ácido acético, 0.3 menos X. Listo. ¿Cómo me va a quedar esto? Lo multiplico, ya saben. Y aquí aplico estadísticas y aplico aproximación. Aproximación entonces a 0.3. Y aquí X por X me da como resultado X al cuadrado. ¿Ya? Y la constante que tengo ahora es de 2.2 por 10 a la menos 5. Ahora, ¿qué sigue? Despejar X. Por lo tanto, me queda 0.3 por 2.2 por 10 a la menos 5 es igual a X al cuadrado. Multiplico y me queda entonces como resultado 6.6 por 10 a la menos 6 es igual a X al cuadrado. ¿Qué hago con esto? Raíz cuadrada. Raíz cuadrada de este y raíz cuadrada de este. Como respuesta final, que sería la concentración de hidrógeno que yo obtengo, es 2.57 por 10 a la menos 3. ¿Ya? Y esta sería la concentración que yo tengo de hidrógeno. Ahora, cálculo del pH. La fórmula que aplicamos para el pH es pH igual a menos logaritmo por la concentración de hidrógeno. Como yo ya obtuve el hidrógeno, entonces esto va a ser rápido.
pH es igual a menos logaritmo de 2.57 por 10 a la menos 3. Como resultado a eso me sale que el pH es de 2.59. ¿Ya? Esta es la respuesta. Respuesta del ejercicio, entonces, concentración de hidrógeno 2.57 por 10 a la menos 3 y el pH 2.59. Siguiente ejercicio, determinar la concentración de hidrógeno y oxidrilo u hidroxilo del ácido acético con una concentración molar de 0.15 y que está ionizado al 12%. Ahora, como debemos determinar el proceso de ionización, voy a escribir datos. Y como aquí tengo que determinar dos interrogantes, voy a seguir un proceso distinto al que hice con el primer ejercicio. En los datos voy a poner la concentración de hidrógeno, el OH y la molaridad que tengo, que es de 0.15, tomando en cuenta que esta molaridad de 0.15 está en un proceso de ionización o está en un nivel de ionización de 1.2%. Mientras que de estos, pues, no sabemos. Ahora, para poner en práctica esta fórmula, voy a utilizar la constante o la fórmula de la constante del agua. Constante del agua, agua en inglés, que no voy a pronunciar porque no quiero quedar mal. Entonces, la constante del agua es igual a la concentración de hidrógeno que multiplica la concentración del OH. ¿Ya? Esa fórmula vamos a utilizarla para resolver también este ejercicio. A ver, y vamos a comenzar sacando la concentración o la molaridad del hidrógeno. Entonces, yo tengo que este compuesto, el ácido acético, se encuentra a una molaridad de 0.15. Este 0.15 molar representa el 100% de la concentración. Pero me dice el ejercicio que de ese 100%, solo el 1.2% se va a ionizar. Este es el grado de ionización que tenía este compuesto. Por lo tanto, fácil, algo con lo que ustedes ya han trabajado, entonces regla de 3. Este por este y dividido para este. Que me da como resultado 0.18 molar. ¿Ya? Entonces, la concentración del hidrógeno es de 0.18 molar. Esta es la concentración del hidrógeno. Esta es la primera que tenía que determinar. Listo. Ahora, la siguiente es la concentración del OH, para lo cual voy a trabajar con la fórmula de la constante del agua. La constante del agua equivale, es un número fijo, equivale a 1 por 10 a la menos 14, ¿ya? Esta es la equivalencia de este. Ahora, como no quiero averiguar la constante del agua, ¿qué hago? Despejo fórmula. Entonces, como quiero averiguar OH, entonces
la concentración del OH va a ser igual a la constante del agua. ¿Y qué pasa con este? De estar multiplicando, va a pasar a dividir. Entonces, sobre la concentración de hidrógeno. Entonces, voy a resolver. Como la constante del agua equivale a 1 por 10 a la menos 14, a esto lo voy a dividir para la concentración de hidrógeno, que ya lo obtuve, que es de 0.18, y esta va a ser la concentración del OH. Entonces, hago este cálculo y voy a obtener como resultado que es 5.6 por 10 a la menos 14. Obviamente, la concentración siempre va a estar dada en moles. ¿Ya? Esta es la segunda respuesta que debí obtener. Hasta ahí sería la clase de hoy.